Muy buenas tardes. Formalmente estamos iniciando la reunión para padres de Clínica CASIC, Tratamiento en Adicciones. Ahorita, conforme se van conectando, los vamos a ir admitiendo para poderles hacer la presentación del tema del día de hoy. Para quien no me conoce, mi nombre es Pedro Uriarte, soy doctor en salud mental, soy el director de la clínica. Y el motivo de tener esta reunión hoy es para poderles presentar a ustedes como familias una implementación que estamos haciendo ahorita en relación al programa. El programa que nosotros estábamos manejando anteriormente es bueno, es efectivo. Sin embargo, debemos de considerar que tanto las adicciones van evolucionando y también debemos de evolucionar en el tratamiento. Entonces, este programa que les vamos a presentar es el programa multifacético de Clínica CASIC Tratamiento en Adicciones y al cual ustedes van a tener acceso para que lo puedan estar revisando. Nos va a servir mucho como clínica y a ustedes como familia que todos estemos integrados en esta nueva metodología. Y obviamente pueden hacer todas las preguntas que quieran, resolver todas las dudas. Les voy a hacer una presentación de cómo vamos a estar trabajando y en el Inter surge una duda, la pueden hacer. Quiero agradecer al equipo que está aquí presente, al consejero en adicciones Lorenzo, que está aquí, a Lorenzo Montes, que está también Manuel Villegas, el doctor Manuel Méndez. Muchas gracias por estar presentes. También está la consejera Lupita, y conforme se vayan integrando, obviamente si hay alguna duda las podemos ir aclarando. Ahorita nos vamos a enfocar en la presentación de lo que es el programa. Anteriormente estábamos trabajando con un programa que está enfocado tanto en los 12 pasos como también en un proceso terapéutico con bases en diferentes corrientes psicológicas. No cambia mucho, seguiremos trabajando con los 12 pasos. Sin embargo, hoy tendremos ya lo que es para ustedes como familia el gran beneficio de saber en qué etapa se encuentra su familiar. Me imagino que para muchos de ustedes, para el señor Emanuel Osorio, para su esposa, para la señora Gema, para Janet, para Emma, para Alicia Quiroz, para Yadira, es una incertidumbre el no saber exactamente en qué etapa está su familiar. Porque, entonces, a partir de ahora, ya lo van a saber. O sea, saber exactamente en dónde estamos parados, qué camino es el que llevamos recorrido, qué es lo que llevamos avanzado, cómo vamos ganando el tiempo en el proceso, nos va a servir mucho para que ustedes como familia sepan cómo está estructurado. Para esto les quiero decir, bueno, mi currícula, yo soy licenciado en psicología, también soy licenciado en derecho, tengo una maestría en psicoanálisis, tengo una segunda maestría en neuropsicología, es en evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Tengo una tercera maestría en alta dirección corporativa. Cuento con un doctorado en salud mental. Cuento también con 12 certificaciones federales, de las cuales varias están inclinadas tanto a la prevención de adicciones, a la consejería en adicciones, a la solución pacífica de conflictos, a la atención de víctimas en primera instancia, al diseño de cursos, a la capacitación de cursos. Y tengo ya 14 años trabajando en el área de tratamiento de adicciones. También me desempeño como conferencista, como catedrático, impartiendo clases en la licenciatura de psicología, en maestrías también de psicología clínica y en doctorado tanto de innovación académica como de salud mental. Este programa que les vamos a presentar es el cúmulo de varios años de trabajo. No es fácil poder llegar a un programa de este nivel, y créanme que ha sido mucho trabajo, mucha investigación, el ponerlo a la práctica. Y qué mejor nombre para el programa que como se llama la clínica. Ese es el tratamiento multifacético CASIC. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué significa CASIC? ¿Por qué se llama así la clínica? Porque nuestro tratamiento lleva 5 áreas en las que nos enfocamos,
que es el área cognitiva, afectiva, somática, interpersonal y conductual. En estas áreas nosotros nos enfocamos en lo que es el desarrollo del tratamiento, que es el área cognitiva, es como pensamos. El área afectiva es el área emocional, como nos sentimos. El área somática es cómo respondemos ante las circunstancias. La interpersonal es cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y el área conductual es cómo nos comportamos. Todos ustedes, al igual que nosotros, quisiéramos ver una modificación en las conductas de la vida de sus familiares. Y ese es el objetivo de nosotros como clínica, que podamos cambiar los comportamientos de sus familiares y que vayan inclinados hacia un mejor estilo de vida. Sin embargo, para poder cambiar el comportamiento, tenemos que cambiar el pensamiento, que esta es el área cognitiva. Si nosotros no cambiamos el pensamiento, difícilmente vamos a poder atender lo que es el área emocional. Si no atendemos lo mental y lo emocional, no podremos trabajar con los impulsos. Si no trabajamos el área mental, emocional y los impulsos, que es el área somática, no podremos trabajar tampoco con lo que es lo interpersonal, poder tener una relación sana. Y si no tenemos una relación sana, difícilmente podremos tener las conductas que buscamos para la vida, las conductas apropiadas. Quiere decir en español, ya como pienso, siento, ya como pienso y siento es como respondo ante la vida. A como pienso, siento y respondo ante la vida es como me relaciono conmigo y con los demás. Y a como pienso, siento, respondo ante la vida, me relaciono conmigo y con los demás, es a cómo me voy a comportar. El pensamiento es igual a sentimiento, el sentimiento es igual a emoción, la emoción es igual a carácter, el carácter es igual a conducta y conducta es igual a destino. Nosotros estamos ahorita iniciando con esta premisa, que es un tratamiento que ya tiene muchísimas horas de investigación, que se piloteó con pacientes ambulatorios y que hemos tenido un resultado impresionante que no afecta en el proceso en el que estén sus familiares, todos se pueden adecuar y ahorita que haga la presentación lo iremos entendiendo. Sí me están escuchando todos, ¿verdad? Porque creo que ahorita Alicia Quiroz comentaba que no se escuchaba. A lo mejor sería cuestión de moverle ahí a su bocina un poco, por favor. Okay. Y si bien, sin más preámbulo, vamos a hacer la presentación del programa. Sí, ya estoy escuchando, disculpe, gracias. Ah, ok, qué bueno, Alicia, me da gusto. Gracias. Muy bien. Se escucha un poquito lejos nada más. Un poquito lejos. Ah, ok, voy a tratar de acercarme. Ok, ya estoy aquí. ¿Ya se escucha un poquito mejor? Perfecto. Sí, se ve bien. Ok, bien. Bien, pues les presento el programa de tratamiento de adicciones multifacético. Está elaborado por su servidor, doctor en salud mental Pedro Uriarte, en apoyo con todo el equipo multidisciplinario que trabaja en clínica. Este programa cuenta, okay, aquí se lo voy a hacer más grande, okay, cuenta con una fase 0. La fase 0 es la etapa de evaluación diagnóstica. En esta etapa, nosotros pasamos por lo que es la entrevista de valoración, de detox, de diagnóstico y evaluación. ¿Ok? Esta fase 0 es cuando el paciente llega, se valora, pasa por el proceso de desintoxicación, ¿okay? Será evaluado a través de los criterios del CIE-11 y el DSM-5 y tendrá un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es la ruta. Ustedes la semana que entra, todos van a recibir un informe del diagnóstico y del diagnóstico posteriormente van a recibir el pronóstico. Esta fase 0 es cuando el paciente va llegando. Esta tarda aproximadamente un mes en que se pueda llevar a cabo por todos los procesos que implica, porque el paciente viene intoxicado, tenemos que esperar a que pase el proceso de desintoxicación. Se hace la valoración primaria para ver si requiere la evaluación de un médico psiquiatra. En dado caso de que llegue con una psicosis, si no es así, entonces esperamos lo que es el proceso natural de desintoxicación. Levantó la mano Judith. Dígame, Judith.
¿No? Ok, bueno, entonces les sigo. Les presento lo que son los criterios de diagnóstico del área de psicología. Esta se conforma por la entrevista con el paciente y la familia. Es importante conocer la historia tanto del paciente, pero también de la familia. A veces el paciente nos da más información que la familia no conocía y muchas de las veces, mucha de la información que el paciente nos da se queda corta y la familia nos la puede complementar. Para nosotros, la información del paciente, la historia del paciente, la historia de la familia, lo es todo para un proceso. Todo, absolutamente todo, la historia de vida. ¿Okay? Todos los antecedentes que han generado y que han marcado lo que es la estructura y la personalidad de su familiar. Partiendo de esto, se desarrolla la historia clínica. En la historia clínica, tiene como objetivo que se pueda llevar a cabo todos los antecedentes de posibles patologías, tanto trastornos de neurodesarrollo o también como situaciones que pudieran haber ocasionado un estrés postraumático o alguna afectación en la estructura de la personalidad. En el número 3, vamos a llevar a cabo lo que es la aplicación del HTP, House Tree Person, que esta es una prueba proyectiva que nos indica la percepción que tiene el paciente de sí mismo. De house se refiere a su casa, del tree, la vida, person, cómo se ve a sí mismo. Aunado a eso, es meritorio y también es normativo que apliquemos un test de depresión. En el punto número 4, en el punto número 5, el test de ansiedad. Okay. Partiendo de los resultados, tanto de depresión como de ansiedad, debemos de tener la referencia psiquiátrica. Ya una vez que tenemos la entrevista, la historia, el HTP, el test de depresión, test de ansiedad, la referencia psiquiátrica, pasamos a lo que es el diagnóstico. El CIE-10 significa Catálogo Internacional de las Enfermedades, para posteriormente tener lo que es la clasificación de tratamiento. Ahora, ¿qué es la clasificación de tratamiento? Va a ser muy interesante para ustedes. En la clasificación de tratamiento tenemos 3. El paciente A es el que tiene una sola monopatología, es decir, que llegó solamente por el consumo. El paciente B es el que tiene una comorbilidad, es decir, adicción y un trastorno. Y el paciente C es el que tiene adicción, trastorno o 2 trastornos y una enfermedad física. Hay pacientes que llegan siendo clasificación C, que tienen adicción, 2 trastornos y una enfermedad física. Y que con el tiempo se convierten en un paciente B. Y de ser paciente B se convierten en un paciente A. De eso es dependiendo de la evolución del tratamiento. ¿Y qué es lo que queremos? Que todos los pacientes sean una clasificación A. Esto nos permite a nosotros, Gema y Emanuel, que podamos tener la evidencia de cómo ha ido evolucionando el paciente. Ya una vez que tenemos la clasificación, viene la estrategia terapéutica. Ahora, ¿qué es la estrategia terapéutica? Es el tipo de corriente terapéutica que vamos a utilizar, las estrategias terapéuticas que vamos a estar implementando, que van desde la psicoeducación, van desde el proceso psicoterapéutico, la plasticidad y cerebral, ¿okay? La estimulación que debe de llevar el paciente cognitiva para su proceso, para su avance, y también cómo entra el grupo el equipo multiprofesional, cómo entra en la participación de acuerdo al peso de la enfermedad. ¿Qué es el peso de la enfermedad? Veamos cuál pesa más. Partiendo de ahí, desarrollamos nosotros ya lo que es el inicio de proceso. Para esto, ustedes conocen también la gran labor que hace el consejero en adicciones, y el consejero en adicciones también pasa por un proceso de criterios de clasificación de nivel de adicción. Esto es dentro del área de consejería. ¿Cuáles son los niveles? Leve, moderado, severo, grave o crónico. En esta clasificación del porcentual de adicción, de acuerdo al examen toxicológico cuantitativo, no es lo que nos dice la boca del paciente, sino lo que nos dice el cuerpo. En este examen, nosotros podremos identificar el nivel de severidad de adicción de acuerdo a la cantidad de nanogramas sobre miligramos que se detectó en el antidoping. Que esto a nosotros nos va a dar también una idea, un margen, un panorama del nivel de severidad de adicción que el paciente tiene versus lo que el paciente refiere. El consejero deberá llevar a cabo también lo que es la entrevista familiar de consejería, es decir, conocer al paciente, a la familia.
tener la historia de la familia para poderlo integrar en lo que va a ser el proceso y el tratamiento. También el consejero está capacitado para la aplicación de instrumentos de evaluación de depresión y de psicosis. Estos test están 2 veces aplicados precisamente para ser muy puntuales en estos 2 aspectos, ansiedad y depresión, y muy en particular psicosis en el caso de que se llegue a presentar. Aunado a esto, tendrán un reporte de la entrevista, el plan de consejería, que es cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a integrar el tratamiento. En el punto número 7 se hace la integración de diagnóstico del psicólogo con la evaluación del consejero para hacer la clasificación del tratamiento A, B o C. Se diseña la estrategia terapéutica de parte del consejero y se da el inicio de proceso terapéutico. Ya una vez que tenemos el diagnóstico tanto del psicólogo como del consejero, entonces ya teniendo nosotros también la estrategia y pronóstico, iniciamos con lo que es el proceso multifacético. Y este es el esquema de tratamiento en base a diagnóstico por medio de fases y áreas terapéuticas. En la fase 1 vamos a trabajar el área cognitiva, que es el área del pensamiento, el área del conocimiento, del aprendizaje. Lo más difícil para un paciente no es aprender algo nuevo, sino es aprender lo aprendido. Aquí el área cognitiva, la psicoeducación, la psicoterapia es muy fuerte. Podemos decir que, bueno, todas las áreas son importantes, sin embargo, la fase 1, en el área cognitiva, entre mayor desarrollo tenga, no importa que tarde mucho tiempo en esta fase, todas tendrán una mayor fuerza. Si la fase 1, el área cognitiva, nosotros la trabajamos efímeramente hablando, o sea, muy superficial, entonces todas las demás áreas vamos a batallar. Y ahorita les voy a explicar qué consiste cada una. De ahí nos pasamos a lo que es la fase 2, que es el área afectiva, fase 3, que es el área somática, fase 4, que es el área interpersonal, y la fase 5, que es la conductual. Ahora les explico cada una de ellas. ¿Okay? En la fase 1, nosotros vemos lo que es el área cognitiva. En el área cognitiva es el enfoque en la clarificación mental y el aprendizaje. ¿Okay? El punto número 1 que nosotros vamos a ver es la conciencia de enfermedad. ¿Okay? Ahí tiene un subtítulo que es la enfermedad de la adicción y el alcoholismo. La otra área para trabajar, que es uno de los subpuntos de la área cognitiva, es la conciencia del ser. La conciencia de quién es su familiar como ser humano, quiénes somos, nuestra identidad y la personalidad. De ahí trabajamos con lo que son los procesos mentales, que es el análisis del pensamiento y la toma de decisiones para lo que es el manejo de la voluntad. Y bien, vamos a desglosarlas. En la fase 1, en la área cognitiva, para crear conciencia de enfermedad, debemos de entender qué es la enfermedad de la adicción y del alcoholismo. Para esto, para poder crear conciencia, la conciencia la vamos a desarrollar todos los seres humanos en base a 2 cosas, consecuencias y recompensas. Por eso es importante el trabajo de la autobiografía y daños y consecuencias en las áreas de vida por el consumo. ¿Cómo salió afectada la vida física, mental, emocional, espiritual, familiar, social, laboral, académica y económica de cada uno de los pacientes por su consumo? Pero para esto debemos de ser un poco más específicos y en el punto número 6 vamos a analizar lo que es el inventario de daños personales, familiares, sexuales, académicos y sociales por el consumo. Este inventario de daños nos permite a nosotros clarificar con cada uno de ellos y entender cómo se dañaron personalmente, perdiendo años de vida, oportunidades de vida, la confianza de la familia, inclusive hacer mal uso del amor de los padres, del amor de los hermanos, ¿ok? Las consecuencias familiares, cómo a veces la adicción del paciente interno puede destruir una familia. Ha tocado que lamentablemente muchos matrimonios se separan porque uno quiere seguir apoyando, pero otro no, y consideran que están rescatando y eso está afectando al matrimonio. Y hay familias enteras que se destrozan, se separan por el consumo del paciente. Entonces, es importante que el paciente, para poder crear conciencia,
analice todo este inventario de daños personales, familiares, sexuales, académicos y sociales por el consumo y que pueda identificar también las consecuencias neurobiológicas de la sustancia de impacto. Ahora, como neuropsicólogo les comento, esta área es muy importante porque las consecuencias neurobiológicas es cómo salió afectado el cerebro en la capacidad de la atención, la memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, las praxias, las funciones ejecutivas que requiere el cerebro para ser funcional. Entonces, a veces dice el paciente, bueno, es que yo estoy batallando para retener la información. Pues sí, son consecuencias neurobiológicas. Para esto, el paciente, de acuerdo a la sustancia de impacto, tendrá una introducción y una psicoeducación para que, de acuerdo a la sustancia, ya sea anfetamina, fentanilo, heroína, cocaína, marihuana, muy en particular la marihuana, que es la que ahorita tenemos más pacientes con trastornos más severos por consumo de marihuana que por consumo de cristal, nada más para que nos demos una idea. O sea, la marihuana, ahorita tenemos más pacientes con trastornos residuales orgánicos por consumo de la marihuana que del cristal, debido a la lentificación que generan los lóbulos frontales, la afectación que también desarrolla en la glándula pituitaria, que es el área de recompensa, inclusive también una desincronización de los lóbulos temporales, de los parietales, ¿ok? Y que muy en particular afecta en la esquizofisiopatología del cerebro. Nos vamos a estar viendo más seguido, así es que ya les estaré explicando en sesiones futuras cómo afecta cada una de las sustancias neurobiológicamente al cerebro. Y no solamente al cerebro, pero también a los órganos. Entonces, en la fase 1, en el tema 1.1, vamos a estar viendo este tema, es lo que es la conciencia enfermedad, para pasar ahora a algo que es bien importante. No podremos nosotros crear conciencia de quiénes somos si no tenemos conciencia de nuestra enfermedad. Y esta conciencia que necesita estar, la que vamos a ver a continuación, necesita el cerebro estar desintoxicado para poderse desarrollar. ¿Ok? Y esta es la conciencia del ser. El valor de la vida. ¿Cuántas veces se han preguntado ustedes, bueno, ¿qué pasa con mi familiar? No entiende lo que él vale, lo que la oportunidad que tiene de estar vivo. O sea, ¿en qué parte de su cerebro, de su mente, él no comprende que se está destruyendo? Así como para ustedes, mis hijos, para mí también son mi mayor bendición y mi mayor ilusión. Y si algo me destrozaría a mí es ver que uno de mis hijos estuviera autodestruyendo. Si simplemente cuando se enferman, ¿qué es lo que quisiera uno? Que la enfermedad se nos pasara a nosotros para no verlos sufrir, para que puedan ellos, y ahora con mayor razón, vemos que ellos se autodestruyen. Siguiente concepto, el concepto del ser humano y la familia. El ser es la esencia, lo humano es lo físico y la familia es la base principal del mundo, de la sociedad. Entonces, si yo considero el ser que soy, tanto espiritual, lo humano, en lo físico, las posibilidades que tengo, y la familia, lo que es mi red, mi comunidad, entonces estamos nosotros ya integrados a lo que es el objetivo de vida. No nada más es trabajar la adicción, sino también trabajar el concepto de la vida. Esta área, se los comento, la integramos el equipo como una parte primordial del tratamiento porque hay quien solamente se queda en el reconocimiento de que es un adicto, pero no reconoce el valor que tiene como ser humano. Para pasar, ya una vez desarrollado este tema, a lo que son las habilidades duras y blandas. ¿Okay? ¿Qué son las habilidades duras? Todo aquello que sabemos hacer. ¿Okay? Bien. Que llevan un orden habitual. Una habilidad dura puede ser, por ejemplo, el levantarme a trabajar y realmente trabajar. Levantarme en la mañana, cumplir con mi proceso. Esa es una habilidad dura. Una habilidad blanda es aquello que nosotros sabemos manejar desde el pensamiento, pero no es tangible. Las habilidades duras son tangibles, las habilidades blandas son intangibles. Una habilidad dura es, una cosa es creer yo que me sé comportar con los demás y otra cosa es comportarme realmente con los demás, con respeto, con apreciación, con empatía, con consideración. ¿Okay? Y la habilidad blanda dice, bueno, es que yo sé que me puedo comportar así, pero no lo hago.
Las habilidades duras y las habilidades blandas nos permiten ser más concretos en dos aspectos. Lo tangible, que es aquello que podemos tocar, ver, oír, oler, que lo podemos sentir, que lo podemos ver. Y las blandas son aquellas que solamente podemos interpretar. Y es muy importante que cada paciente en esta etapa tenga su propósito de vida, el propósito de la vida de cada uno de los pacientes. Seguido de esto, nos vamos a lo que es el área cognitiva en el tema 1.3, que son los procesos mentales. Y son 4 puntos aquí que vamos a estar analizando. Número 1, procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? Empecemos por la atención. La capacidad de poder poner atención y depositar atención en lo que sucede a nuestro alrededor. Número 2, lo que es la memoria. La memoria, hay diferentes tipos de memoria. Memoria a largo plazo, corto plazo, episódica, procedimental y semántica, que con todo gusto en una clase ya se los puedo explicar. Seguido de eso, lenguaje. Hay 2 tipos de lenguaje. Lenguaje endógeno, quiere decir como hablamos con nosotros. Lenguaje exógeno, como hablamos con los demás. ¿Dónde radica la manipulación y el sabotaje? Muchas veces en el lenguaje endógeno. Ayudar y apoyar y psicoeducar y psicotratar al paciente para el lenguaje endógeno es una parte primordial del tratamiento para poder pasar a lo que son las habilidades visoespaciales. ¿Qué son las habilidades visoespaciales? Esa capacidad de poder crear, imaginar, crear un simulacro en nuestra mente, un pequeño video mental de todo lo que puede pasar, cómo me veo en la vida, cómo puedo, todo aquello que existe en el mundo fue desarrollado a través de una habilidad visoespacial. Los teléfonos inteligentes, en algún momento a alguien se le ocurrió, qué padre sería poder tener un teléfono que funcione al igual que una computadora y poder tener videollamadas, y así como quien creó esta plataforma de Zoom, tuvo la habilidad visoespacial de crear toda una plataforma con todos estos beneficios que permite que ustedes estén en su casa, nosotros en la clínica, y podernos estar comunicando. Okay. Una vez que se trabajan las habilidades visoespaciales, nos enfocaríamos en las praxias. ¿Qué es la praxia? La capacidad de resolver problemas. El cómo poder resolver problemas y aprender de los problemas. Y las funciones ejecutivas son 3 elementos, que es el análisis, la planeación y la ejecución de acción de cada uno de los pensamientos. Y algo con lo que hemos batallado, y me imagino que ustedes han batallado también, es que lo que empiecen, lo terminen. ¿Cuántas veces les ha tocado que su familiar empieza todo bien emocionado y no termina nada? Funciones ejecutivas. Análisis, planeación, ejecución de acción. Hay un tema de investigación que desarrollé y con todo gusto, pídanmelo. Yo me estoy poniendo a sus órdenes, pídanmelo. Se llama análisis estratégico para la toma y conclusión de decisiones, que ese serviría mucho tanto para ustedes en lo personal como también para el trabajo. Es un seminario que voy a empezar a implementar a través de USM, Universidad de la Salud Mental. Es una universidad que estoy abriendo y que es parte podemos decir, de los trabajos fuertes con los que vamos, o material de mayor impacto con el que vamos a iniciar, pero ustedes se los podemos pasar gratuito. Una vez que trabajamos y conocemos los procesos mentales, podemos trabajar con algo que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de poder discernir, de poder desarrollar la autonomía a través del libre albedrío, pero muy en particular a través de la predicción, de la anticipación, del descubrimiento, de la colaboración, de la voluntad y del control y la autorregulación de las conductas. El pensamiento crítico es lo que nos hace pensar y analizar qué es lo que va a pasar a través de la ley causa y efecto. Cuando nosotros no utilizamos el pensamiento crítico, entonces puede ser que no tomemos decisiones muy estructuradas. El pensamiento crítico nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da experiencia, nos permite poder crecer y evolucionar mentalmente y trabajar también con el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es el cómo vivimos en la sociedad. ¿De dónde viene la sociopatía? A través de la carencia de lo que es la conciencia de un pensamiento sistémico. Un sistema puede ser la familia, y a veces el familiar no comprende o no entiende cómo está estructurada la familia, no comprende, no entiende cómo están estructuradas las reglas tanto de la escuela como del trabajo, como de la sociedad, para poder llegar al punto del inciso D, que se llama análisis del pensamiento. El análisis del pensamiento es la capacidad de utilizar mis procesos mentales
mi pensamiento crítico, mi pensamiento sistémico, de una manera analítica para saber pensar. ¿Qué tan importante es saber pensar? Fíjense una cosa, yo no sé ustedes, pero a mí en la escuela nunca me enseñaron a pensar. Ni siquiera en la licenciatura de psicología, ni en la maestría de neuro, ni en la maestría de psicoanálisis, ni en el doctorado, no me enseñaron a pensar. Todos dan por hecho que sabemos pensar, y no. El pensamiento es un elemento que debemos de estructurarlo. O sea, veamos, si no sabemos pensar, y si no aprendemos a pensar, y si no tomamos realmente la estructura de lo que es el pensamiento, y no tenemos primero que nada, los elementos del pensamiento a través de los procesos mentales, la diversidad de pensamiento a través del crítico y el sistémico, entonces nuestro análisis queda, de cierta manera, bajo en la probabilidad del resultado que podemos adquirir y la expectativa que esperamos del mismo. En esta área cognitiva, en el tema 1.3, procesos mentales, para poder pasar a lo que es el tema 1.4, toma de decisiones. ¿Ok? Número 1, en el inciso A, perdón, es la decisión para aceptar. ¿Qué es la decisión para aceptar? Consideremos lo que es el proceso de aceptación, que son 3 elementos. El primero es apertura, receptividad y colaboración. ¿Ok? Apertura para decidir, tener apertura. Decidir, tener receptividad para dejarme ayudar. Y decidir colaborar. Por eso, la decisión para aceptar se refiere a 3 elementos. Si no tenemos nosotros decisiones de apertura, decisiones receptivas y decisiones colaborativas, difícilmente podremos tener lo del inciso B, que es decisión para cambiar. Puesto que para cambiar debo de tener apertura, receptividad y colaboración para saber exactamente qué es lo que voy a cambiar. En el inciso C, aquí es donde manejamos el tema, eres el arquitecto de tu propio destino. Aquí los papás yo sé que se van a poner bien contentos porque aquí es donde nosotros les hacemos saber a los pacientes que con, sin, o con, y sin la familia y a pesar de las circunstancias, las decisiones que ellos toman son las que forman su destino. Y no sé si les ha pasado, y si no les ha pasado, qué raro, pero la mayoría de los pacientes siempre dicen que su vida o su adicción o los problemas de su vida son culpa de su familia. Y no consideran que son ellos los arquitectos de su propio destino. Nosotros que ya somos adultos, que ya sabemos lo que es darnos unos buenos golpes de vida, ya sabemos que las decisiones tienen un impacto, pero debemos de saber tomar las decisiones. ¿Okay? Pero si no tenemos, y me regreso, si no tenemos procesos mentales, si no hay un pensamiento crítico, un pensamiento sistémico, si no hay un análisis del pensamiento, si no existe el valor de la vida, el concepto del ser humano y la familia, las habilidades duras y blandas y el propósito de la vida, entonces, ¿qué tanto peso pueden tener las decisiones? Y si para esto no considero cuál es mi enfermedad, los daños que he causado en mis diferentes áreas de vida, el inventario de daños exactos y las consecuencias neurobiológicas, entonces cuando yo estoy en la toma de decisiones, entonces mi decisión, para poder manejar mi voluntad, entonces mis decisiones van a ser muy livianas, muy efímeras, muy temporales, no tendrán tanto peso. Es importante que entendamos que para poder nosotros trabajar el área emocional, tenemos que tener conciencia. Primero del problema que nos está afectando y segundo también del ser humano que somos. Y esto aplica para todo, no solamente aplica para las adicciones, pero también aplica en la vida en particular. ¿Okay? Y de aquí nos vamos a la fase 2, que es el área afectiva. Este enfoque está en la sanación y educación emocional. Lo primero que tenemos que pasar, ¿okay?, es el detox emocional. En este nos enfocamos en la identificación de las emociones tóxicas. Por ejemplo, los celos tóxicos, la ansiedad tóxica, ¿okay?, la depresión tóxica. ¿Y cuáles son las tóxicas? ¿Por qué se le llama emoción tóxica? Porque sé que estoy mal, lo sigo haciendo, ¿okay?, no lo detengo, pero puede ser que los haya aprendido y si, pues, desde casa, o puede ser que yo me lo haya inventado o lo aprendí en la sociedad. Pero si no tenemos una desintoxicación emocional, no podremos nosotros sanar las heridas emocionales. Ahora veamos algo. Si ustedes tienen una herida,
pero no se han lavado la herida, pues la herida no podrá sanar. El médico, el enfermero, no, el paramédico no podrá darles un tratamiento. Primero tenemos que desinfectar, desintoxicación emocional, para poder llegar a las heridas emocionales, al proceso de sanación emocional, personal y familiar. Si nosotros no nos desintoxicamos emocionalmente y no atendemos nuestras heridas, entonces no podremos psicoeducar y psicotratar la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de saber elegir las emociones y no que las emociones nos elijan a nosotros. Cuando no tenemos inteligencia emocional, entonces nosotros no manejamos emociones, las emociones nos manejan. Y es cuando decimos, es que yo soy un enfermo emocional. Es que a mí me gana la ira, es que me gana la depresión, es que me gana el dolor, me gana el miedo. Entonces nosotros no manejamos emociones, las emociones nos manejan a nosotros. Y si no tenemos un detox emocional, si no tenemos sanación, si no tenemos psicoeducación, difícilmente podremos trabajar nosotros con las emociones intra e interpersonales. Quiere decir, las emociones que manejo hacia mí mismo, y las emociones que manejo hacia los demás. En la fase 2 del área afectiva hay diferentes puntos. Primero es la identificación de emociones tóxicas más significativas, la desintoxicación emocional, clarificación del estado emocional versus, o sea, del estado emocional, es de las expectativas versus la realidad, y el manejo de las emociones. En el tema 1.2 estaremos identificando las heridas emocionales. No sé si han leído ustedes por ahí las heridas emocionales, que el rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, resentimientos que se puedan haber presentado. Ahí es donde lo trabajamos. El proceso de sanación, ¿ok? Quiero explicarles que la sanación no es el proceso tradicional que conocemos de una herida física. El proceso de sanación emocional depende en gran parte de las 5A: amor propio, autoestima, autocontrol, autorregulación y autoconfianza, para que nosotros podamos llegar a un proceso de sanación. Que si nosotros no tenemos amor propio, autoestima, autoconfianza, autocontrol y autorregulación, difícilmente nosotros podremos sanar. Entonces, esta área para nosotros es muy importante, al igual que todas, pero esta muy en particular. Posteriormente, una vez que trabajamos el proceso de sanación, podemos trabajar el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es el ofensor número 1. Y aquí viene la parte muy importante, que es el manejo del perdón. ¿Ok? La palabra perdón significa per y don. Me permito donar de mí lo mejor. Donar de mí la consideración, donar de mí la humildad, la voluntad, la aceptación, no para dejar el pasado, ojo, sino para trascender el pasado. El pasado no se deja atrás. El pasado se viene enfrente cuando no lo trascendemos. Trascender el pasado es ser mejores en el presente. A medida que nosotros somos mejores cada día, no superamos el pasado, lo trascendemos. Porque hoy somos en la posibilidad de, como estamos estructurados, lo que no pudimos ser años atrás, décadas atrás, por las razones que hayan sido. En el tema 1.3 trabajamos lo que es la psicoterapia y educación emocional. Pero para esto ya trabajamos la identificación de emociones tóxicas, ya trabajamos las heridas emocionales y ahora sí, psicoterapia y educación emocional. ¿Qué son las emociones? Okay. ¿Cómo surgen? ¿Qué efectos bioquímicos inclusive tienen? ¿Cómo las puedo diseñar? ¿Qué es la inteligencia emocional? Las emociones intrínsecas y las emociones extrínsecas. ¿Cuáles son las emociones de las que yo dependo internamente y cuáles son de las que dependo externamente? Y toma de decisiones emocionales. No sé si han escuchado ustedes hablar de que hay muchas personas que han tomado decisiones definitivas basado en emociones temporales. ¿Y hoy dónde están? En la cárcel, en los hospitales y otros en el panteón. Okay. Tomando decisiones definitivas basado en emociones temporales. Una vez que trabajamos esta área, entonces estamos preparados para trabajar con el tema 1.4 de la fase 3, emociones intra e interpersonales. ¿Cómo desarrollar amor propio? Para empezar, la empatía emocional con las etapas de la vida propia y también de su familia. Quiero hacer un paréntesis aquí.
cómo desarrollar el amor propio es no depender del amor de los demás, o sea, amarnos cada uno, a que el paciente, que su familiar aprenda a amarse a sí mismo, y la empatía emocional con las etapas de vida propias y de su familia se refiere a que si bien no tuvo a lo mejor lo que esperaba en la infancia o en la adolescencia, considerar que a lo mejor papá y mamá tampoco lo tuvo, ser empático con las etapas de vida propias y también de la familia, clarificar y muy en particular una duda que genera un resentimiento falso o también lo que puede ser un complejo, puede ser un problema, que al ser nosotros empáticos con las etapas de vida propias, o sea, en un sentido y contexto emocional y también de la familia, entendemos, nos damos cuenta que hemos sido más bendecidos, más afortunados de lo que creíamos y comprendemos también a nuestros familiares, porque a final de cuentas nuestros familiares no nos pueden dar lo que no tenían y no podemos darle nosotros también lo que no tenemos. Nos permite sanar la infancia, adolescencia, es el niño herido, o sea, todas aquellas heridas que pudieran estar presentes por confusiones al no tener una empatía emocional con las etapas de la vida propia, para seguir a la resiliencia, para manejar las emociones propias y las de la familia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad del ser humano para enfrentar, superar y aprender de las adversidades. Seguido de esto, la comunicación afectiva emocional consigo mismo y con la familia. La comunicación afectiva emocional consigo mismo es cómo me dirijo y me comunico conmigo mismo a través de un contexto emocional, afectivo, y cómo lo hago también con la familia. Sin embargo, no podemos trabajar las relaciones con la familia si no hemos tenido una psicoterapia, que son las emociones, y no podemos trabajar la psicoterapia de las emociones si no hemos sanado las heridas, y no podremos sanar las heridas si no hemos tenido un detox emocional. Entonces, vamos comprendiendo todo el contexto cronológico del programa, ¿okay? Que nos va a permitir poder entender un poquito más cada una de estas características. Y ahora nos vamos a una que para mí es de las más importantes, que es la fase 3. ¿Qué es la fase 3? Es el área somática. Es el enfoque en el control y manejo de los impulsos. Ahora veamos y entendamos algo. Todo lo que ustedes ven con sus familiares, craving, impulsos, defectos de carácter, problemas en las relaciones, inclusive que se puedan presentar ahí algún problema de distorsión sexual, falta de autocontrol y regulación y toma de decisiones, tiene que ver con el área somática. ¿Qué es el área somática? Que lo que pienso y lo que siento genera impulso en mí. Entonces, una manera de poder controlar los impulsos es trabajar primero lo mental, que es el área cognitiva, después lo emocional, y no podremos trabajar los impulsos si no hemos trabajado lo mental y lo emocional. Por eso esta es la fase 3. ¿Ok? En esta estaremos viendo los craving. ¿Qué es el craving? El deseo imperioso. Aquel deseo que se nos da que puede ser por una sustancia, por una pareja, por una actividad, por un capricho, podemos verlo de esa manera. Eso es el craving. Y los impulsos son todas aquellas acciones y decisiones que tomamos sin pensar. Y los defectos de carácter son todas aquellas estructuras que no tienen un efecto propositivo en nuestra personalidad. En la psicoeducación y psicoterapia sexual tendremos el conocimiento, reconocimiento y manejo del área sexual, muy en particular para no confundir el sexo con amor. Y en el autocontrol y autorregulación, tener el pensamiento autónomo, poder pensar sin tener que tener una sustancia en nosotros, en nuestro cuerpo, que nos haga pensar, para poder llegar a lo que es el análisis estratégico para la toma de decisiones. Les explico brevemente. En la fase 3, el área somática, tema 1.1, estaremos viendo el craving, impulsos y defectos de carácter. Identificación del craving, detección y manejo de los impulsos, identificación de los defectos de carácter y la identificación de virtudes personales. Para esto nos vamos a estar apoyando también con el doctor Manuel Méndez, que él es un experto en el manejo de la inteligencia emocional, para integrar también a Howard Gardner a través de la identificación de las inteligencias múltiples. Seguido de esto, en la fase 3, tema 1.2, psicoterapia, educación sexual, las consecuencias generales en el área sexual por el consumo. Okay. Ahora vamos viendo cuáles son aquellas consecuencias generales. Abusos, tanto situación de víctima o situación de victimario.
¿Ok? Y esto es muy delicado, pero sí se tiene que trabajar, claro. ¿Quién ha sido víctima? Pero también quién ha sido victimario. Y si no atendemos eso, vamos a caer en el error que comete el 99% de los padres del mundo, que la mayoría educa a su hijo para que no sea víctima, pero no lo educa para que no sea victimario. Y esta área, el área sexual, para poder trabajar en las consecuencias generales en relación a lo que les estoy comentando, es lo que nos va a permitir trabajar con uno de los puntos más fuertes de la adicción, que es el área sexual. Para pasar al inciso B, que es la diferencia entre amor y satisfacción sexual. ¿Cuántas veces no se ha confundido el amor, con una satisfacción sexual? Y se inician relaciones que no van a ser duraderas porque se confunde una con la otra, o inclusive el sexo se puede convertir en una droga. Seguido del inciso C, la prevención de las ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Okay? Y por último, la psicoeducación para prevenir la sexualidad como una posible adicción de proceso, lo que les comentaba ahorita, cómo la sexualidad se puede convertir en una adicción. En la fase 3 del área somática, tema 1.3, el autocontrol y autorregulación. ¿Okay? Inciso A, autodetección de los pensamientos automáticos. Saber detectar mis pensamientos, poderlos detener, analizar. Inciso B, análisis y regulación de los pensamientos automáticos. Cuando nosotros aprendemos a analizar y regular los pensamientos automáticos, entonces muy posiblemente, muy seguramente su familiar podrá disminuir lo que puede ser un pensamiento automático de recaída, detectarlo y prevenirlo. Un pensamiento automático de autosabotaje que lo hace salirse de la escuela, dejar el trabajo, pelearse con su familia, que no le importen sus hijos. El análisis y regulación de los pensamientos automáticos a nosotros como seres humanos nos da estructura para podernos detectar. En el inciso C, ejercicios mentales para el análisis y la clarificación de los pensamientos. ¿Ok? Tenemos que entrenar la mente para analizar y clarificar. Y para eso el paciente en esta área tendrá ejercicios mentales. En el inciso D, la psicoeducación para la autorregulación de los pensamientos automáticos. Entendiendo que los pensamientos automáticos a través del autocontrol y la autorregulación es el único método que podemos utilizar para poderlos detener. ¿Okay? En la fase 3 del área somática del tema 1.4, tema de decisiones, inciso A, análisis integral cognitivo y afectivo para la toma de decisiones. ¿Qué es análisis integral cognitivo y afectivo? Se refiere cómo integro el pensamiento y la emoción para tomar decisiones personales. Análisis integral cognitivo y efectivo para la toma de decisiones familiares, cómo integro mi madurez, mi conocimiento, mi inteligencia emocional para la toma de decisiones con la familia. ¿Okay? En el inciso C, lo que es el análisis integral cognitivo y afectivo para la toma de decisiones sociales. ¿Cómo utilizo mi capacidad mental, mi inteligencia emocional para la toma de decisiones sociales? Las amistades que voy a elegir, las amistades que sus familiares van a elegir, con quién van a convivir, en qué área de vida se van a integrar. Y el inciso de análisis integral usando el pensamiento, la mente, la emoción, para la toma de decisiones ante crisis y conflictos, cómo enfrentarlos y cómo resolverlos, porque hay veces que pensamos nada más con la emoción o hay veces que pensamos nada más con el pensamiento. No, aquí se trata de, se los digo, ustedes tienen a su familiar para un tratamiento de adicciones, pero el tratamiento de las adicciones, para nosotros, el dejar de consumir solamente garantiza el 1% de probabilidad que no haya consumo. ¿Okay? Habituar, ¿okay? La mente, condicionarla, ¿okay? Generar del hábito una habilidad, de la habilidad una cualidad y de la cualidad un patrón de vida, es lo que nos va a permitir que en base a esa estructura el paciente tenga las armas, las herramientas mentales para poder hacer frente. ¿Qué es el arma? Una arma, amor propio. ¿Qué es una herramienta? La autodetección, el análisis, la conciencia de enfermedad, conciencia de quiénes son herramientas. Las armas que son los valores que se tiene por sí mismo, que tiene por su familia.
Entonces, en la fase somática, nosotros para poder tomar decisiones tenemos que tener autocontrol y regulación. Para poder tener autocontrol y regulación debemos haber trabajado el área sexual. Para poder manejar el área sexual debemos de manejar también y conocer muy bien lo que es el craving, los impulsos y los defectos de carácter. Y si se fijan, todo lleva un orden cronológico. Okay. Entonces, ustedes van a estar recibiendo informes de qué fase y en qué área está exactamente su familiar y qué es lo que nos falta. O sea, ustedes van a tener un GPS terapéutico, así le puse yo, el GPS terapéutico, porque les da la ubicación y esto es palpable, tanto a los ojos de ustedes como también a los de nosotros. En la fase 4 trabajamos el área intra, quiere decir hacia uno mismo, e interpersonal, que es el enfoque en el manejo de las relaciones consigo mismo, con la familia, con la pareja y la sociedad. ¿Okay? Estas 4 áreas se enfoca en la psicoeducación de las relaciones interpersonales, la relación consigo mismo, las relaciones interpersonales y la conciliación y reconciliación de las relaciones. ¿Okay? Ahora veamos cómo funciona. Fase 4, área intrapersonal, tema 1.1, psicoterapia y educación de las relaciones e interpersonales. Antes de relacionarnos con los demás, hay que aprender a relacionarnos con los pensamientos. Y a veces se busca más una relación intra o interpersonal que una relación consigo mismo. Inciso B, que aprenda a relacionarse con sus emociones. ¿Ok? O sea, inciso C, la relación consigo mismo de las 3 esferas temporales, pasado, presente y futuro. ¿Qué ha vivido? ¿Qué está viviendo? ¿Qué quiere vivir? Esa relación de las 3 esferas nos mantiene a nosotros ubicados en qué es lo que hemos vivido, qué lo estamos viviendo, qué es lo que queremos vivir en la vida. Y en el inciso D, crear vínculos con los compromisos de vida. Un compromiso sin vínculo no genera mucho resultado. Hay quien dice, bueno, mamá, lo voy a hacer por ti. Tiene un compromiso, pero lo vincula con mamá. Muchas veces no funciona. Okay. Pero tener un vínculo, o sea, con los compromisos a través del valor de la vida misma. Okay. A través de la vida misma. Okay. En la fase 4, área interpersonal, tema 1.2, en la relación consigo mismo, hay que aprender a estar consigo mismo. Okay. Una gran ventaja que tienen los pacientes es que no tienen teléfono adentro y aprenden a estar consigo mismo. Inciso B, técnicas de autodiálogo apoyado del pensamiento crítico. O sea, si hablo conmigo, pero que sea con un pensamiento crítico, que sea con un pensamiento inteligente. Inciso C, análisis estratégico de la toma de decisiones en las relaciones consigo mismo y con los demás. Y él en el inciso D, planteamiento de visión y misión personal. O sea, ¿cuál es mi visión? ¿Cómo me veo en la vida? ¿Y cuál es mi misión personal? ¿Qué es lo que yo espero cumplir y qué es lo que quiero dejar en la vida misma? En la fase 4, área interpersonal, tema 1.3, relaciones interpersonales, en el inciso A, diferenciación de las relaciones interpersonales, familia, parejas, amigos y conocidos. Una cosa es que es familia, otra cosa es que es pareja, otra cosa es que es amigos y otra cosa es que es conocido. Y la mayoría no aprendimos eso en casa. Y yo te los comento, bueno, como psicólogo y como abogado, me ha tocado atender a muchas personas que están cumpliendo ahorita una sentencia porque a los amigos querían que era familia. Se separan de su pareja porque terminan tratándola como un conocido. Al conocido lo tratan mejor que a la familia. ¿Ok? O sea, como dicen en casa de herrero, azarrón de palo. Y muchos de los jovencitos que están ahorita en la prisión, inclusive adultos, a los conocidos por 3 horas ya creían que eran sus amigos. Y hoy están en la prisión cumpliendo una sentencia o inclusive muchos de ellos están en el panteón. Enseñarles a sus familiares la diferencia de las relaciones interpersonales, que es familia, que es pareja, que son amigos y que son conocidos. En el inciso B, okay, las herramientas de comunicación para las relaciones interpersonales. Okay. Las herramientas de la comunicación es la comunicación asertiva y todos los elementos que nos conforman como individuos. Okay. La escucha activa, la comunicación asertiva, los objetivos del diálogo. La etapa C, la etapa de fortalecimiento de los vínculos familiares.
Y en el inciso D, el proyecto familiar, pareja, amigos y también conocidos. Tener un proyecto que cómo me empiezo a relacionar ahora con mi familia, con la pareja, con los amigos y la distinción de lo que es un conocido. En la fase 4 del área interpersonal, lo que es la conciliación y reconciliación. Primero que nada, el establecimiento de los roles familiares interpersonales, el inciso A, que a veces cometemos el grave error de creer que somos amigos de los hijos y nos salimos de los roles. El papá se queda abajo y el hijo arriba. Ahora resulta que el hijo es más inteligente que el papá y luego hacen a la mamá todavía querer sentir como menos inteligente y todavía le dice el niño de 15 años a la mamá, dice, ay mamá, ¿tú qué sabes, mamá? O sea, la mamá bien vivida en la vida, pero ahora resulta que el hijo de 15 años sabe más que la propia mamá. El establecimiento de roles familiares es que la hermana no se crea hermamá, por ejemplo, las hermanas que se creen mamás, y luego los hermanos que se creen papás, ¿okay? Que son hermanos que se creen papás, por ejemplo, ¿okay? Luego el hijo que se cree hijo esposo y que quiere controlar a la mamá, ¿okay? O la mamá que se cree amiga porque no tuvo adolescencia y ahora quiere vivir la adolescencia con los hijos. En el establecimiento de los roles familiares interpersonales, nosotros podemos tener esa base. El cómo podemos ubicar cada uno de los roles que nos corresponden. Y en el inciso B, clarificación y conciliación de las relaciones personales. Empezar a esclarecer y resolver conflictos que se hayan presentado, así como también la clarificación y reconciliación de, bueno, unos intrapersonal, otros interpersonal, y en el inciso D, planificación de selección de amistades y conocidos, ¿ok? Es una gran diferencia y que a veces los hijos no lo saben distinguir, ¿ok? Esa es la fase del área interpersonal y pasamos a la fase 5, que es el área conductual. Aquí el enfoque ya es se dirige hacia evidencia del cambio por medio del comportamiento y la planificación. Aquí se integran las fases de la 1 a la 4, la identificación de los focos rojos, la prevención de recaídas y lo que es el proyecto y plan de vida de seguimiento. ¿Okay? En la fase 5, en el área conductual, tema 1.1, integración de fases. Reconocimiento del área cognitiva, es decir, la conciencia de enfermedad, conciencia del ser humano, toma de decisiones, manejo de la voluntad, en el área afectiva, entre lo que es el detox, la sanación emocional, también la psicoeducación y manejo de las emociones, lo que es el reconocimiento del área somática, en lo que es la identificación del craving, los impulsos, los defectos de carácter, la psicoeducación sexual, que el autocontrol, la autorregulación y el análisis estratégico de toma de decisiones. En el reconocimiento del área interpersonal, las relaciones que se tienen consigo mismo y que se tienen con los demás, que es el área de la fase que acabamos ahorita de clarificar. En la fase 5 del área conductual, tema 1.2, la identificación de los focos rojos. Esta es una sesión especial de la autopresentación de los focos rojos, donde el paciente presentará al grupo y el grupo como conciencia en frente del staff y con la familia presente, identificarán los focos rojos previo a salir de un proceso y cómo piensa atenderlos a través del inciso B con un plan personal para atender los focos rojos. En esta sesión, ustedes van a estar presentes en el inciso C, sesión paciente-familia para la presentación de los focos rojos, ya en lo interno con el psicólogo y el consejero, y que la familia también tenga un plan personal y familiar para atender los focos rojos de su familiar. Esto es para todos aquellos familiares que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con mi familiar? Para eso son los focos rojos. ¿Ok? Y de aquí nos vamos a la fase 5, área conductual, tema 1.3, prevención de recaídas. Aquí estaremos viendo lo que es el diseño del plan de seguimiento terapéutico. El seguimiento terapéutico no dura mucho, no se preocupen. Ese nada más dura 5 años. Entonces, no, digo, para que no se estresen. ¿Ok? Debemos de considerar que para que se pueda crear un cambio biológico, neurológico, neuropsicológico, psicológico, mental, emocional, somático, interpersonal y conductual, son 5 años. Entonces, el seguimiento terapéutico son 5 años nada más. 5 años en lo que se puede crear una voluntad sostenida. ¿Okay? En el inciso B, se diseña el plan de seguimiento de grupos de autoayuda, que este es un gran apoyo para crear comunidad terapéutica,
En el inciso C se identifican los factores de riesgo que se pueden presentar, que son similares a los focos rojos, pero que son, por ejemplo, un foco rojo es un defecto de carácter no tratado, pero un factor de riesgo es que vas al Oxxo y a un lado de la leche está la cerveza. ¿Okay? Ese es un foco rojo, o sea, es un factor de riesgo. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Okay? ¿Qué técnicas y qué herramientas se van a estar manejando? ¿Y cómo se hace eso? Con la identificación de factores de protección. ¿Okay? ¿Qué sucede si llegas al Oxxo y en un lado tienes la leche y en otro lado tienes la cerveza? Pues obviamente, si ya cuentas con una psicoeducación, con un proceso psicoterapéutico, sabrás y entenderás las consecuencias. Las técnicas de autodiálogo que les mencionaba ahorita pueden hacer un buen efecto para no crear un autosabotaje, sino una autoprotección. El análisis y las consecuencias del daño y consecuencias hacia la familia y el concepto del ser humano que hoy somos, dicen, sí, yo vengo por leche y no me importa que haya cerveza, tequila, whisky, lo que sea. ¿Por qué? Porque hoy tengo conciencia. Y eso nos sirve a nosotros a través de la identificación de factores de protección. Y la siguiente es la fase 5 del área conductual, tema 1.4, la creación de un proyecto de vida a corto, mediano, largo plazo, con acciones específicas, ¿okay? Con metas establecidas, ¿okay? Con cada una de las áreas de la vida, físico, mental, emocional, espiritual, familiar, social, laboral, académico y económico. ¿Okay? Y también debe llevar la frecuencia, cada cuánto lo vamos a estar haciendo. Ya una vez que se crea el proyecto, se presenta el proyecto de vida con la comunidad terapéutica CACIC para una retroalimentación. Después se presenta con la familia. Se puede decir que se hace un anteproyecto, el proyecto se formaliza con la comunidad terapéutica, se presenta a la familia, que la familia también lo analiza como anteproyecto, puede integrar o puede quitar de acuerdo a lo que consideren, y muy en particular a las necesidades del paciente y también de la familia, y el inciso D, la carta de compromiso a proceso de seguimiento. Punto, que salgan con un documento firmado, ¿ok? Y esto nos permite a nosotros tener todo lo que es el programa multifacético. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros todo esto? Si gustan encender sus cámaras para poderlos ver. Ustedes y nosotros y sus pacientes ya a partir de esta semana contamos con un GPS terapéutico. ¿Cómo está mi familiar? ¿Dónde está? ¿En qué fase está? ¿En qué área está? Específicamente, ¿en qué está? El programa CACIC está diseñado en base a antropología, filosofía, psicología, psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, ¿okay? También neuropsicología, estimulación cognitiva, programa de los 12 pasos, ¿okay? Inteligencia emocional, inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿okay? Tiene integrada también la teoría de Hein Harman de la aloplastía, la autoplastía, el poder salir del medio. Tiene integrada también las etapas de desarrollo de Erik Erikson, que confianza versus desconfianza, seguridad versus inseguridad, okay, autonomía versus vergüenza, laboriosidad versus inferioridad. Okay. Tiene integrado también, aparte, muchas de lo que son las bases cognitivo-conductuales para poder cumplir con las bases del proceso. Lleva también integrado las terapias de Salvador Minuchin para efectos de conciliación y reconciliación familiar. Y aparte, también tiene integrado las 3 características de Christopher Boyes, el psicoanalista, que nos explica cómo se va estructurando la personalidad en base a lo que es la imitación, la identificación, la introyección, y estamos fuertemente apoyados también a través de Leopoldo Velac con las 12 funciones yoicas del ser humano para crear ¿qué? Autonomía. Entonces, es un programa que tiene un gran trasfondo de bases terapéuticas. Podemos decir que es el mejor programa terapéutico ahorita a nivel nacional. Les comparto que han sido muchos años de esfuerzo. Sin embargo, está muy bien estructurado. No solamente
estamos en la búsqueda de la rehabilitación de sus familiares, sino de la transformación de sus vidas. La energía no se crea ni se destruye. La energía se transforma. Nosotros vamos por la transformación de la vida de sus familiares. Sin embargo, debemos de considerar que nosotros no nos apoyamos en la transformación de las virtudes, sino precisamente en la transformación de todo aquello que lo estuvo afectando. Entonces, entre más afectación haya habido con su familiar, mayores posibilidades tenemos, pero necesitamos su apoyo. Porque este proceso, por eso les decía, prendan la cámara, porque quería ver sus caras, también lo van a trabajar ustedes, en conjunto con la familia, con el familiar, ¿ok? Veamos esto, si su paciente está en fase 1 y él ya cumplió con todo, pero la familia no ha cumplido con lo que le corresponde a fase 1, ¿qué creen que va a pasar? Pues su familiar no pasará a fase 2. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque no sé si les ha pasado, para quien ya tiene la mala experiencia de una recaída, que a veces el familiar tiene más conciencia que la familia y termina manipulando. ¿Okay? Porque se entiende, ustedes están trabajando, viviendo su vida para poder pagar el tratamiento. ¿Okay? Y ellos están ahí, o sea, 24/7. Desayunan, comen y cenan programa. Y ustedes nada más la sesión de la psicoterapia del consejero. Entonces hay una gran desventaja. Pero necesitamos empatar esa ventaja. Necesitamos empatarla. Es por eso que vamos a estar trabajando en conjunto con las fases. Al inicio de cada fase a ustedes se les va a pasar un formulario, un reconocimiento, y se les va a pasar también lo que es la carta de compromiso para que estemos todos en el mismo canal y que a través del programa ustedes sepan, ok, lo que yo quiero para mi familiar está hasta aquí abajo, pero él está ahorita aquí a la mitad. ¿Cómo lo apoyo? ¿Cómo cambio yo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué alternativas hay por parte del psicólogo, de la psicóloga, del consejero, de la consejera? ¿Qué alternativas me puede dar el doctor Pedro Uriarte para que podamos acelerar el proceso para ser más efectivos? ¿Qué sucede si a lo mejor su familiar tiene un trastorno mental y tiene un daño orgánico residual y no es elegible para todas las fases? Okay, entonces ya veremos cómo podremos estimular. Lo que sí les puedo decir es una cosa, que yo ya tuve la experiencia de un paciente con esquizofrenia, que lo recibí hace 10 años aproximadamente, 9, 10 años. Y este paciente tenía, la mamá me lo trajo de Estados Unidos, de Los Ángeles, y me lo dejó en la clínica, y cuando le empiezo a explicar el programa me dice, mire Pedro, no se preocupe, no me explique, porque de antemano yo sé que mi familiar no va a cambiar. Y a ver, ¿por qué dice eso? Porque él tiene esquizofrenia infantil y fue diagnosticado a los 12 años. Le digo, ok, le digo, ¿y por qué cree usted que no va a aprender? Porque ya lo corrieron de todas partes. Yo quiero ver, a ver cuántos meses aguanta aquí hasta que me lo corren. Ok. Pues sí, el muchacho hasta se hacía del baño. ¿Okay? Entonces le digo a la señora, pues bueno, usted déjemelo, le digo, pero no pierda la fe, le digo, y mucho menos pierda la lógica. Luego me dice, ¿cómo que no pierda la lógica? Pues sí, mira señora, su familiar, aparte de tener esquizofrenia, consume cristal, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué lo consume? En pipa. Ah, ok. ¿Usted se lo lleva a su casa? No, yo no se lo llevo. ¿Se lo llevan a domicilio? No, tampoco. Él sale y lo busca. Ah, ok. Entonces, si su familiar, teniendo esquizofrenia infantil, aprendió a fumar cristal y aprendió a no tener sobredosis y aprendió a cómo usar una pipa y aprendió a cómo comprarlo en la calle, cómo burlar a la policía y cómo esconderlo de usted, entonces su hijo tiene la capacidad de aprender. Veamos qué es lo que puede aprender. Y ahorita el muchacho trabaja en un mercado como empacador, tiene su salario, tiene su apoyo de gobierno y es el tiempo que lleva limpio. Entonces, no perdamos las esperanzas, mucho menos la lógica. ¿Okay? La lógica para nosotros nos dice es que si mi familiar tuvo la osadía y la inteligencia para hacerse daño, la tendrá para aprender a hacerse el bien. Entonces les presento con mucho gusto lo que es el programa multifacético. De antemano les comento, esta sesión está siendo videograbada. El consejero Manuel Villegas, en unos momentos más, ya que se termine de convertir todo el video, les pasará el link de YouTube donde estará grabado, donde pueden entrar ustedes a verlo. Para eso ocuparán una cuenta Gmail
para que cualquier duda que tengan puedan entrar a verlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de las familias presentes? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Sí, Sí, adelante. Alicia, fíjese que sí está muy interesante esta junta. Y inclusive yo lo estaba grabando en otro teléfono, en un memo, porque se me hizo muy interesante. Muchas Pero gracias, sí Alicia. estoy interesada en que por favor si puedo obtener el link, Sí, sería así es. muy agradable. Con todo gusto, Alicia. Muchas gracias. Gracias por ¿Alguien? tu información. Gracias, Alicia. Pedro, soy Cristina, ¿sí me escucha? Sí, Cristina, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto en saludarle. Mire, Igualmente. estoy fascinada porque está bien educativo y de lo mismo que la señora, bien agradecida de esta Gracias, sesión tan Cristina. interesante y pues realmente lo mismo. Estoy contentísima de que lo vayan a hacer para volverlo a escuchar nosotros y aprender o tomar notas y Claro. ponerlo en práctica, poner en práctica todas esas cosas que desconocemos muchos padres. Usted sabe que nadie estamos capacitados así tan intensamente para entender todo eso. Entonces necesitamos como oírlo y escucharlo unas 3 veces más para poderlo, o más, las que se requiera para aprender todo esto que es fascinante. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por el tiempo que ha confiado con nosotros para su hijo, y vamos a tener buenos resultados primeramente, Dios. Muchas gracias. Así será. Sí. Adelante, señora. Sí, mire, buenas tardes. Mire, soy la mamá de Brandon. Ajá. Sí, estoy interesada también en mirar ese video que dice que van a mandar. Ajá, sí. Muy bien. Me gustaría verlo, sí, porque se me hace muy interesante. Aunque es muy poquito rato que lo estoy escuchando porque no podía entrar, pero sí me parece muy bien. Usted lo voy a mandar grabado para que tenga todo el audio. ¿Dale? Muchísimas gracias. Ok. Igualmente, Emanuel Osorio y tu señora, gusto saludarte. Ahí estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola, buenas tardes. No, pues nada más por nuestra parte, en esta etapa inicial de nuestro hijo Arturo, pues saber cómo podemos participar y de alguna manera, pues sabemos que está nuestro hijo, por lo que acabas de comentar, en la fase 1, donde ustedes están haciendo las primeras etapas de trabajo y pues como pareja, como familia, pues en lo que nos toca participar, que tengan ustedes contemplar el proceso, pues con toda la disponibilidad para avanzar a las siguientes fases. Muchas gracias, Emanuel. Y de antemano quiero decirte a ti, a tu señora y a todas las familias que están presentes que estamos muy emocionados porque este programa es muy innovador. Son muchos años, Emanuel, muchos años de estudio, desveladas. Híjole, ¿qué te voy a decir? Tú también eres académico y sabemos lo que es el desgaste de quemarnos las pestañas para aprender. Muy en particular, aparte de llevar muchos años de estudio, también lleva muchos deseos y también lleva las experiencias de haber asistido a muchas familias en entierros, de haber visto muchas sobredosis. O sea, en el inter de estos años he aprendido a través de todas las personas que han perdido a su familiar por la adicción, de los que han muerto por sobredosis, de los que han quedado con daño orgánico, de las familias que quedan destrozadas por la adicción de su familiar. No solamente lleva la ilusión de poder transformar la vida de los pacientes que están internados, pero también de las familias y de poder contribuir a la sociedad y realmente crear más allá de una rehabilitación, una reestructuración y una transformación de vida de los pacientes y de ustedes como familia. De antemano, a nombre de Clínica CASIC, Tratamiento en Adicciones, Playas, les quiero dar las gracias por la confianza que depositan en nosotros y que esta semana empezamos con este nuevo proceso. Vamos a tener muy buenos resultados. Hoy por hoy ustedes van a tener ya lo que es una ubicación terapéutica, dónde está su familiar, con un programa que está de vida académicamente estructurado, que tiene todas las metodologías de la investigación, tanto cualitativa, cuantitativa, de investigación de campo y de acción. Está muy estructurado a manera de que todo este programa tenga las bases para cumplir con las necesidades. No quiero decir las garantías porque el único que tiene garantía es Dios, pero sí cumplir con las bases necesarias para lograr los objetivos. Entonces, este proceso va dedicado a todos los que ya no están, ¿sí?
que lamentablemente tuvieron que fallecer por el consumo y por todas aquellas familias que también pues han quedado en la desesperanza, bien canijo, pero muy en particular va dedicado a los que tenemos ahorita y que vamos a luchar por sus vidas, porque amamos lo que hacemos, que sí es desgastante, la verdad, sí es desgastante. Y luego a veces como que nos sale uno que otro papá medio codependiente, ¿verdad? Así como que rescatador y a veces le batallamos un poquito, pero no hay problema. Por eso también los diseñé para los papás, ¿verdad? O sea, Adelante, Manuel, me querías preguntar algo. Sí, buenas Buenas. tardes. Perdón. No, adelante, espero. Gracias. Buenas tardes, Pedro. Mucho gusto en conocerlo. Gracias, Alicia, igualmente. Soy mamá de Sergio Vidauri. También me interesa que me haga usted el favor de enviarme el audio. Claro. Sí, bueno, yo me quedo sin palabras con todo este programa que estoy viendo en la clínica Cacique. Quiero que sepa que yo encontré la clínica buscándola por las noches en el Google. Buscaba yo un lugar para mi hijo y le daba y decía, no, no, tampoco, un centro no. Yo sentía y sabía que mi hijo necesitaba ayuda profesional, no como en los centros particulares que hay, porque esto es también, esta enfermedad es que se requiere profesionales como ustedes, psiquiatra, psicólogo, consejero en adicciones y doctor, todo lo que hay aquí. Muchas Y gracias. cuando encontré Clínica Cacique, pues francamente le voy a decir, sí se me hizo bastante cara, yo soy madre soltera, pero reuní a mis hijos y les dije, quiero que me ayuden con su hermano, si me van a ayudar, por favor háganlo ahora, no cuando ya esté muerto, cuando esté perdido, entonces ya no quiero que se acerquen. Ahorita es cuando quiero que me ayuden y pues más de 2 dijeron, no, pero que ese lugar es muy caro, cosas así, ¿verdad? Que el adicto cuando quiere dejarlo no tiene que ir a un lugar tan caro, cosas. Y yo todavía insistí, les dije, bueno, ¿me van a ayudar sí o no? Yo siento que a mí Dios me llevó al lugar indicado. Para mí, Villegas y Méndez y todas las demás personas que han estado ahí me han dado un trato excelente, pero para mí ha sido un apoyo bien grande porque yo me sentía muy desvalida con la enfermedad de mi hijo. Y aquí he encontrado un apoyo, una ayuda, no sé ni cómo decir, pero estoy muy agradecida. A usted lo he estado siguiendo también así, lo encontré y lo empecé a seguir y pues son unos ángeles bajados del cielo para ayudar a tantos y tantos jóvenes que están en esta maldita enfermedad que los tumba, que les hace tanto daño y que a nosotros como madres, como padres, también nos daña, nos destruye la vida, el alma, el corazón. Muchísimas gracias, Pedro, a todos y cada uno. Dios los bendiga. Al contrario, Alicia, muchas gracias a usted por la confianza y gracias al equipo terapéutico que está trabajando con su familiar, que lo hacen aparte de con mucho profesionalismo, también lo hacen con mucha vocación. Adelante, Emanuel. Gracias. Gracias. Pedro, buenas tardes, Rosalinda. Buenas tardes. Muy contentos con la información pues que se nos brinda, porque así estamos más informados acerca de pues lo que está pasando el paciente dentro. Entonces, a lo mejor mi pregunta se desvió un poquito del tema, o es a lo mejor como una inquietud que tengo. Y preguntártelo pues a ti en tu experiencia, que ya hemos estado pues más o menos empapándonos del tema con todas tus en YouTube y en tu página y ese tipo que nos puedes transmitir ese tipo de información que a lo mejor uno es pues ignorante en ciertas cosas. En tu experiencia, familiares, no familia directa, familiares del paciente, ¿cómo lo manejan o cómo lo han manejado cuando es pues familiares directos, llámese pues abuelitos o tía o primos,
que están en el consumo, en donde normalizan esta parte y dicen no pasa nada, pues porque ahora tenemos la legalización de la marihuana en Estados Unidos, y la manipulación también de lo que es esta familia, pues que tienen adicciones y que no lo reconocen, y que uno, pues como familia directa, trata de jalar al paciente y decirle, es que ahí focos rojos, ahí no es, pero está tan apegado el paciente a esa comodidad y ese entorno en donde dice, pues aquí pues todo está cómodo, todo es permisivo, el consumo es ocasional, es recreacional, es pues normalizado. Y uno como padre está luchando porque no estás hablando de amigos, o sea, de lo que a lo mejor, como comentabas ahorita, que uno ve en su hijo, de que generan una hermandad, ¿no? Como la pandilla o eso con el amigo, que tú eres mi hermano, o cuestiones así, pero con la familia, ¿cómo mi temor es decir, cómo uno va a dar como el todo por estar bien, y de repente el temor de decir, ok, y vas a salir y tienes esto que es tu lazo, pues tu lazo sanguíneo, y ahí está, y ahí va a estar presente, y querer pues pertenecer por el amor o la cuestión pues emocional. Sí, sí, te entiendo perfectamente porque, híjole, nos ha pasado un montón de veces, un montón. Hay hijos que regresan a su casa y el papá no cree en el programa y lo primero que hacer es ofrecerles una cerveza. ¿Okay? O sea, ha pasado, me ha tocado, inclusive me tocó un paciente que les comenté, güey, su hijo no puede volver a tomar alcohol porque si su hijo toma alcohol se va a morir, 32 años. La primera cerveza se la dio su papá y al mes ya estaba muerto el muchacho. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos la presentación de los focos rojos, ese es un foco rojo. Y así como un foco rojo puede ser visitar amistades, también es visitar familiares. Y aprender a separar lo que es la familia de la enfermedad, eso permite tener un factor de riesgo. Cuando llega el momento que Arturo salga, primeramente Dios, y que va a salir bien y va a estar bien, cuando hagamos la presentación de los focos rojos, ese va a ser un elemento que vamos a estar analizando. ¿Sabes qué? Toda esta conciencia que tú tienes ahorita ante la inconsciencia del lado de la familia que sí sigue consumiendo, es un foco rojo para ti. Es tu familia, la puedes seguir queriendo, la puedes seguir amando, pero por el momento y por un muy buen momento son un foco rojo para ti porque lejos de aportar, te van a jalar. Y lo digo con todo respeto y a lo mejor es fuerte lo que voy a decir, pero es más fuerte no decirlo. Porque a veces hay familiares que viven la ley del miserable. Y lo digo tal cual, ¿ok? La ley del miserable es que una persona que es miserable no es feliz si no hace miserable a alguien más. O sea, está bien que, o sea, yo estoy jodido, veo a alguien que se aliviana, me molesta verlo alivianado, no quiero que esté jodido igual que yo. Ni siquiera alientan, promueven y dicen, bueno, qué bueno que no lo estás haciendo, pues yo lo sigo haciendo, ojalá algún día yo también cambie, pero mientras, retírate. No, vente, no pasa nada, mira que están exagerando. O sea, a veces la ley del miserable, y si no, aquí está Manuel Villegas, que no me deja hacerle mentiras, hay familiares que viven esa ley. O sea, que les molesta ver el avance de los demás, les molesta ver el bienestar de los demás. Entonces, considero yo que que es muy fuerte el tema, sí lo es, pero es un foco rojo y lo debemos de atender. Entonces, llegado el momento, con todo gusto. De antemano, muchas gracias. Gracias a todos por la confianza. Les deseo que pasen una excelente tarde. Manuel, Villegas, Manuel Méndez, Lorenzo, Lupita, Alicia, Emma, Manuel y su esposa, Alicia Quiroz, Judith, Janet, Viviana, Gaby, Mónica Mariana, que está presente también, ya volvió con nosotros la psicóloga Mónica Mariana. Tuve que ir a sacarla de su casa por ingobernable, porque o sea, ya le dimos vacaciones un mes, pero ya va a estar ahí con nosotros nuevamente, primeramente Dios. Y muchas gracias por estar. Gracias a todos, muchas bendiciones. Se tarda en convertir 1 hora y media, 2 horas más o menos el video, y con todo gusto les mandamos el link. Lo tienen esta tarde, primeramente Dios. Que pasen muy buena tarde. Su amigo psicólogo Pedro Uriarte a sus órdenes. Disculpe, Dígame, Pedro, Alicia. ¿puede dar su página de
Sí, para poder seguirlo porque no la tengo. sí, me encuentra en Facebook o en YouTube como Pedro Uriarte, especialista en salud mental. Ok, gracias. Gracias a usted, Alicia. Bendiciones para todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.